Soy el abuelo de Manuel. Me llamo Manuel Mata, nací en 1947 y bueno, voy a contestarle algunas preguntas que me haga mi nieto. Bueno, mi infancia se divide en varias etapas, ¿no? Primero, de 0 a 5 años estuve en casa de mis padres, de mi familia, con 7 hermanos, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, los trabajadores de casa. En total había unas 20 personas que comíamos todos en la misma mesa, y los recuerdos de esos 5 años fueron a partir de 4 años, 4 o 5 años, y bueno, mi padre me cogía en brazos, me cantaba y tenía muy pocos juguetes, pero mis hermanas y mi madre y mi padre, pues eran prácticamente, yo era el juguete de ellos, ¿no? O sea que yo era el último de la familia, porque tenía 7 hermanas, y entonces yo era el capricho de cada uno de ellos, lo pasé muy bien. Luego ya, al llegar a los 5 años, parece que me escapaba y me iba donde estaban los animales, las bestias y los cerdos. Jugaba con los porqueros, y entonces mi abuelo llegó y pensó que tenía que irme a su casa, que estaba a unos 2 kilómetros de esta casa. Estuve con él ahí en el molino de mi abuelo de 5 a 10 años. En ese molino la primera noche fue de desastre, la recuerdo perfectamente, llorando, pero llorar como lloran los niños que no tienen consuelo, porque yo quería irme a mi casa. Y entonces uno de los niños que cuidaba a los cerdos me cogió y me dijo que no me preocupara, que por la noche iba a llevar mi casa arrastrando al lado del molino, con lo cual me consoló y, y, y bueno, me quedé dormido. Por la mañana, cuando desperté, fui corriendo y me dije: hombre, es que estás levantado demasiado tarde. Entonces la casa se ha ido, ¿no? En ese molino también lo pasé fenomenal, porque bueno, fui a una escuela de un señor que no era maestro, pero que sabía leer y le daba clase a los hijos de los agricultores. Era una escuela donde el castigo físico era a diario, ¿no? Desde bueno, hincada de rodillas a tabletazos, menos al nieto de Manolito Vida, que era yo, porque mi abuelo pues se hacía respetar muchísimo. Era un hombre que sabía también leer y escribir, tenía una cultura avanzada, y por la noche también daba clase a los trabajadores para que aprendieran a leer y escribir. Entonces, en esa escuela hubo un episodio bastante raro, porque había un niño. Yo tendría unos 9 años y él tendría unos 12 o 13, y todos los días recibía un castigo del maestro, o le pegaba. ¿Qué pasó? Que si llegaba a casa y decía que le había pegado al maestro, le había castigado, su padre también le decía, porque el maestro tenía razón. Entonces era un niño que estaba totalmente acosado desde familia y desde el colegio, y un día apareció el pobre ahorcado en un olivo. O sea, ese fue uno de los episodios más tristes que yo pasé, porque yo conocía a este chaval que tenía de mote Peluso. Y luego, bueno, pues cuando llegué a los 10 años, mi abuelo se trasladó conmigo, o me llevó a Écija para hacer el ingreso en el instituto. Y ¿qué pasa? Que contesté a todas las preguntas, pero yo había estudiado en esa escuela siempre de memoria, porque lo que era una lectura comprensiva el maestro no sabía explicarla, ¿no? Entonces sabía prácticamente toda la enciclopedia, pero de memoria. Y el cura, maravilloso cura, me preguntó la salve y no la sabía. Entonces me dijo si le iba a aprender, si se lo prometía. Se lo prometí y lo cumplí. Bueno, pues entré en el instituto y estuve 2 años sin amigos, porque la gente de Écija se metía muchísimo con los que eran del campo, de tal manera que el que iba del campo a los 2 meses se iba.
Yo aguanté los 2 primeros años en el colegio y ya empezaron a decirme, hombre, Mata, me explicas esto, hombre, me haces esto, pero 2 años me estuvieron totalmente solos y siempre metiéndose conmigo, ¿no? Solamente tenía un amigo que me defendía cuando los demás se metían conmigo. Incluso un día estaba llorando y me dijo él, ¿qué te ha pasado? Y tal, ¿no? Y entonces me habían quitado un bolígrafo, entonces un bolígrafo era muy importante porque había muy poco. Me dijo de que para la noche tiene 5 bolígrafos y no se lo permití, ¿no? Le dije, no, porque los demás no tienen culpa. Entonces, ya después de eso, terminé bachiller y pedí una beca para Sevilla de perito industrial y mi abuelo me permitió ir a Sevilla en la Arcina. Yo estuve en la calle Araña número 4 donde ponía mi nombre con la beca concedida, pero cuando llegó septiembre la beca estaba quitada y en su sitio había el sobrino de un abogado del Estado. O sea que perdí la beca, me vine a casa, me enteré de que diariamente valía 20 euros la pensión y lo que necesitaba en Sevilla y mi padre no podía pagarlo porque los sueldos estaban en 20 pesetas o 25 pesetas, con lo cual estuve un año trabajando en el campo con mi padre y con los trabajadores. Y ese año también me hicieron el bullying de la gente del campo. Como yo era el estudiante, pues iban a intentar machacarme por todos sitios. Les vencí siempre y terminé siendo amigo suyo, ¿sabes? Y ellos siguen siendo amigos míos y los que viven todavía, pues nos vemos y nos damos un abrazo, ¿no? Hasta ahí prácticamente es la infancia, porque luego, después de eso, pedí una beca para Córdoba y ya empecé la carrera. Bueno, el franquismo, los primeros 15 años de mi vida, porque yo estuve con el franquismo 25 años, ¿no? Desde el 47 hasta la muerte de Franco en 1975. Pero los primeros 15 años prácticamente no me enteré de lo que era la dictadura, ¿no? Porque en mi casa no se hablaba de ello. Mi abuelo había tenido una experiencia y no quería saber nada de política, porque la política de mi abuelo, que era el que me educó y el que me enseñó, prácticamente era la de trabajador y con la familia. Por ejemplo, en tiempos de la guerra murieron los padres de derecha de 2 niños. Mi abuelo se los llevó, los crió y los casó. Estos eran niños de derecha. Después de la guerra, la Guardia Civil se presentó en el molino con 3 personas detenidas que decían que eran comunistas. Entonces mi abuelo estuvo hablando con la Guardia Civil después de darle de comer, decir que eran analfabetos, que esa gente no sabía lo que era ser comunista, etcétera, etcétera. Entonces cuando lo sacaron o sacaban a la gente para matarlo en el cementerio, avisaron que esos son los recomendados de Manolito Vidal, con lo cual lo salvaron, y cuando salieron al cabo del tiempo de la cárcel vinieron al molino, se arrodillaron delante de mi abuelo y no sabían qué hacer con él, ¿no? Porque le había salvado la vida. Luego, si había salvado a 2 de derecha y a 3 de izquierda, pues él no era de ningún político, que era lo que nos transmitió a nosotros. De tal manera, y él fue también el que educó a mi padre y a mi madre en esa manera de ser. En mi casa nunca se pegó a nadie, ni físicamente ni de ninguna manera, no hubo castigo, ¿no? Siempre había una autoridad con una libertad responsable, ¿no? Entonces, esos primeros 15 años yo no me enteré prácticamente de lo que era la dictadura, y la gente vivía bastante bien. Mi abuelo que era el que me tenía
siempre conmigo, siempre me permitió juntarme con todo el mundo, ¿no? Con gente que tenía una posición social más alta y una posición social más baja. Yo he dormido en los chozos, por ejemplo, de gente muy pobre, porque eran amigos de mi abuelo. He dormido en los pesebres del molino junto con los porqueros, ¿no? Entonces, esos primeros 15 años no fueron para nada hablar de esa. Sabía que había una deficiencia económica muy fuerte, la gente pasaba mucha hambre, los, los, los niños morían muchísimos niños pequeños porque no podían darle las medicinas adecuadas ni la comida adecuada, y entonces a partir de los 15 años ya yo empecé a estudiar qué podía ser la dictadura, ¿no? Y luego me quedé con esto que dice muchas veces la gente, de que en tiempos de Franco no se robaba, se dormía con las puertas abiertas, pero claro, esa dictadura, esas leyes estaban siempre señaladas por el cura del pueblo, el alcalde del pueblo, y los que tenían un carguillo, ¿no? Esos son los que siempre recordaban, y era un autoritarismo especial, con lo cual la gente vivía relativamente bien porque se quería y se ayudaba, pero siempre con una resignación, ¿no? La resignación de que, bueno, es que la autoridad viene de Dios, como decían los sacerdotes a la gente para conformarlos, ¿no? Entonces, bueno, esa es prácticamente los recuerdos que yo tengo de esa dictadura, porque después fueron los 10 últimos años que Franco ya estaba prácticamente enfermo y bueno, pues no había libertad, pero sí había resignación. O sea, era como es que esto es lo que nos ha tocado vivir. La transición a la democracia era una cosa que siempre estábamos esperando desde la enfermedad de Franco. Entonces hubo gente realmente extraordinaria, que, sobre todo políticos extraordinarios, que junto con el rey bajaron de sus ideas, de eso a lo concreto y humano, y prácticamente renunciaron a algunas de sus ideas para poder juntar lo que era la auténtica constitución, que fue la que hicieron. Yo recuerdo, y se comentaba, que Carrillo, comunista, pues estaba en búsqueda y captura, y sin embargo en Madrid sabían todo dónde estaba. Luego, hasta la policía tenía orden de no detenerlo. Entonces, cuando se juntaron, pues todo el mundo pudo renunciar a una parte de sus ideas para coincidir en aquello que de alguna manera estaban de acuerdo, ¿no? De ahí se formó esa constitución que de momento estamos todavía en proceso de desarrollo, creo yo, porque aquí se dice mucho que tenemos una democracia muy avanzada. Sin embargo, yo veo otras democracias bastante más avanzadas que la nuestra, al menos en la educación y formación de la gente. Lo que sí parece que como de un autoritarismo total, pero no por parte de Franco, sino por la enseñanza que habían tenido después de los padres y los mayores, después de toda la dictadura, pues llegar de pronto a una libertad, por ejemplo, con la amnistía de los presos. Entonces hubo un periodo en que la libertad que se dio se convirtió en libertinaje, porque la gente no tenía una formación hacia ella, ¿no? Entonces hubo robos pues, en la calle, en las casas. La gente tenía un montón de derechos y no obligaciones, y yo recuerdo los padres asustados. Hubo 5 años que no dejaban salir los niños a la calle porque tenían miedo, porque en la calle robaban a punta de cuchillo, ¿no? A punta de navaja. Esa era una de las consecuencias de pasar una transición sin un periodo de formación adecuado, ¿no? Por otra parte, esa libertad pasó también a la juventud. Las personas
bueno, pues digamos, primero las mujeres empezaron a vestir de forma distinta, ¿no? Y también de forma descocada, ¿no? Entonces hubo un montón de, bueno, pues de matrimonios de urgencia, hubo un montón de abortos, murieron muchos niños, o sea, porque no se llevaba una libertad responsable como se debía de haber tenido. Esas consecuencias estuvieron durante mucho tiempo. Entonces, me parece que la transición tenía que haber sido un poquito más lenta, porque la misma televisión pues entonces ponía todas las películas y todas las ideas de los países avanzados, ¿no? Que sí tenían una democracia más avanzada que la nuestra. Bueno, pues el 23F o el golpe de Estado, que fue en 1981, bueno, pues prácticamente yo lo pasé de puntillas, porque en el año 79 había nacido dos niñas mías, Marta y María. Bueno, nacieron con muchísimos problemas porque eran gemelas univitelinas. Fueron a la incubadora durante mucho tiempo, solo Marta, porque María murió a los 5 días. Y luego, después de 2 o 3 meses que tuvo Marta en la incubadora, pues la llevamos a casa con muchísimos problemas, ¿no? Y entonces estábamos siempre de médicos para un lado y para otro. Quiere decir que nosotros, tanto tu abuela como yo, estábamos pendientes de esa familia y de tu padre, que tenía 2 años y medio aproximadamente. Entonces yo llevaba 15 años trabajando en el colegio y venía desde La Carlota y iba de La Carlota, o sea que mi vida no podía pararse entre el hospital, el colegio y tu padre, que estaba en La Carlota, no podía pararme a pensar mucho en el 23F. Sí, es que el 23, antes del 23F, pues también había una costumbre de avisar a colegios y a sitios públicos de amenaza de bombas. Entonces, en 2 ocasiones avisaron al colegio que había amenaza de bombas. Los niños los sacábamos fuera y precisamente en la última amenaza de bomba fui yo solo el que me entré por el colegio clase por clase para ver si quedaba algún niño y tal, porque además no se atrevían los demás profesores. Yo nunca he tenido miedo de nada y tampoco pensé que el 23F iba a ser más allá de lo que fue, ¿no? Entonces, en el fondo, para mí el 23F lo seguí a través de la televisión, y sí, los comentarios del pueblo, por ejemplo, algunos de ellos era que fueron algunos a ofrecerse a la Guardia Civil por si necesitaban juntarse, al menos serían los de extrema derecha los que se fueron a avisarle Pero yo, con mis problemas familiares de aquel momento, prácticamente no tuve yo qué sé, una conciencia clara de lo que estaba pasando, ¿no? Mi conciencia estaba pensando solamente en Marta y en Francisco.